el aspirar a un idealismo es problemático y se necesita un rodeo. Y el rodeo que da Cervantes para aproximarnos a ese idealismo de manera moderna y convincente en la Edad Moderna, que es el segundo ingrediente de la fórmula de Cervantes, que es el humor. Y el tercer elemento que completaría la fórmula es la cortesía. La cortesía y el chiste, el resultado es una combinación única que es Cervantes y el enigma de su perpetuo encanto. Sin embargo, hay una, como bien dices, el personaje se come al autor, y ese Quijote optimista, luchador, ese Quijote desbordante, muchas veces nos ha pasado a una imagen de Cervantes, sobre todo este año que lo estamos comparando con Shakespeare, si os dais cuenta, Cervantes como un personaje mucho más oscuro, mucho más amargado, mucho más insatisfecho con su propia obra, es lo que trasciende del personaje en general. Ahora lo podemos debatir si lo vemos así o no. Por ejemplo, frente a un Shakespeare más satisfecho, más triunfador. Por ejemplo, estoy cansado de escuchar conferencias sobre Cervantes que se explican de dos maneras. El poeta que quiso ser poeta y nunca lo consiguió, nunca consiguió fama como poeta, lo cual no es cierto, luego podemos profundizar en ello, pero por ejemplo Lope se va a la cárcel por un juicio en el que el perito dice que el soneto de Lope es tan bueno que solo pueden haber escrito 3 personas en España, entre ellos uno Cervantes, lo cual quiere decir que como poeta pues tampoco. Y la otra manera de explicar a Cervantes en gran manera también es el antílope, ¿no? Su permanente rencor hacia Lope de Vega, la burla de Lope de Vega. Sabemos que en los últimos años de la vida de Cervantes, Lope de Vega se había comprado los anteojos de Cervantes y iba por todo Madrid burlándole, disfrazado de Cervantes, riéndose de él. Y claro, ese sentido del humor, esa cortesía, ¿no? También contrastan un poco con esa imagen de Cervantes más oscura. Fijaros, estoy pensando en todo, hasta sus hermanas, las Cervantas, las cosas que se han dicho de ellas, ¿no? Cosa que cuando se habla de El Quijote es todo luminosidad, es todo ilusión, efectivamente, es todo idealismo, pero el personaje de Cervantes nos parece que está teñido, incluso por los propios españoles, de una cierta oscuridad. ¿Qué pensáis? ¿Quién? No te toca a ti. Es que vamos a ver, es que has planteado muchos temas que todos ellos me provocan. Y bueno, yo he sido opositor y puedo hacer un tema en 15 minutos, en 7 minutos o en 2 minutos. Yo no sé si es un tema largo, un tema corto. Bueno, primero, a mí lo que emana Cervantes es exactamente lo contrario, y no es solamente yo, sino que ha sido destacado, por ejemplo, Auerbach, en el famoso libro sobre Mímesis, en el capítulo que dedica a Cervantes, ensalza la alegría de Cervantes. La alegría de Cervantes, alegría bañada en ondas de melancolía en ocasiones, pero una humanidad, por ejemplo, antes hablábamos de la cortesía. La diferencia de Cervantes con el estereotipo del romántico cuya figura se va gestando en el siglo XVIII y XIX, que es la del romántico hecho a imagen del genio. En la época moderna, ser individual es sobre todo ser artista, y ser artista es sobre todo ser genio, y ser genio es situarte por encima de las reglas comunes de convivencia, porque tú eres autolegislador, eres pura libertad. El resultado, te conviertes en una persona rebelde, transgresora, que castiga las convenciones. Claro, Cervantes es exactamente lo contrario. Cervantes representa una posibilidad en la historia de la literatura que simplemente empezó y terminó con él, quizá con la salvedad de Jane Austen, que es una literatura no rebelde, una literatura cortés, una literatura, como él dice, dedicada al comedimiento, al respeto, al ponerse en lugar del otro, a la amabilidad, a la apertura de diferentes puntos de vista. Entonces, la alegría de Cervantes creo que va bañando no una alegría estúpida, no una alegría del ignorante, sino una alegría del que ha pasado ya por lo inconsolable de la vida, y pese a eso es tan admirable que una persona que aproximadamente a los 50 años emprende
la obra culmen de la literatura universal. A la edad en que otros se revisten de cinismo y de escepticismo, él emprende la obra cumbre de la literatura universal. Y en contra de lo que se suele decir, nadie hace una obra magna de la literatura universal por casualidad, sino solo porque tiene una ambición infinita, lo que él en su obra llama algunas veces ansia. Tiene una ansia y un deseo infinito, y tenerlo a partir de los 50 años es una persona porque sigue confiando sigue pensando a lo grande. Y yo creo que, por el contrario, bueno, si tuviera ahora que hacer una burrada que a lo mejor Luis Alberto pues me va a contradecir, yo pienso que en el parangón entre Cervantes y Shakespeare está muy por encima Cervantes, porque Shakespeare casi que no tiene apenas figuras que lleven a un idealismo. Tiene figuras que deprimen. Es la figura del nihilismo, la desolación y la destrucción. Mientras que Cervantes es la figura de quien ha sufrido lo inconsolable del mundo y pese a ello quiere seguir aspirando a lo mejor. En aquel famoso antagonismo que hace Turgeniev entre Hamlet y Don Quijote, Hamlet es el escéptico cínico que te lleva pues a la negrura, mientras que Don Quijote, la gran figura de Cervantes, es el que pese a las contradicciones y negatividades del mundo, sigue aspirando a un idealismo. Y esto es interesante, la diferencia entre la primera parte y la segunda parte del Quijote. En la primera parte del Quijote, Don Quijote es un alucinado, no ve la realidad que nosotros vemos, mientras que en la segunda parte de Don Quijote ya no tiene alucinaciones, ve la misma realidad que nosotros vemos. ¿Y cuál es el ardid que se inventa Cervantes para que pese a eso siga siendo un idealista? ¿Cuál es la contradicción que mantiene a Don Quijote en una permanente relación dialéctica con la realidad? Pues es una genialidad, y es que los personajes de la segunda parte del Quijote se han leído la primera. Y como se han leído la primera, entonces siguen con los engaños y las martingalas, pero ya Don Quijote no se engaña, sino que le engañan los demás. Y pese a eso mantiene su idealismo. Bueno, esto es simplemente para reaccionar a la idea de que Don Quijote o de que Cervantes le estaría presidido por la tristeza. Todo lo contrario. Y termino con una cosa más. En los estudios cervantinos hemos pasado, y es algo que a mí no me gusta, hemos pasado de un Cervantes heroico, de un Cervantes ejemplar, de Astrana Marín, en el que era el dechado de toda la perfección hispánica, incluso mundial, a un deseo de construcción del personaje cervantino. Entonces ya ponemos, no, estuvo en la cárcel, además era recaudador, sus hermanas eran prostitutas, él se casó por pura conveniencia, él era un bandido, era un pícaro, y hemos pasado del idealismo a la destrucción del Cervantes en una especie de balanceo que muchas veces ocurre con los estudios, que parece que en Argel en realidad era un pasante, una persona que ¿se dice o no se dice también? O sea, entonces, ese bascular de un extremo al otro, del que ya no queda nada por admirar en Cervantes, es algo que simplemente me parece contrario a la realidad de los hechos. Sí, voy a continuar con el discurso, con las palabras de Javier Gomá, porque lo suscribo todo lo que ha dicho me parece perfecto, y he ido tomando notas de algunas de las cosas pues porque me apetecía continuar con lo que le había venido diciendo. Cervantes es un ser humano de carne y hueso, con enormes virtudes, pero virtudes que superan la media de lo normal. En ese sentido es un desviado social positivo, como le corresponde a los héroes y como le corresponde en su caso también a los santos. Es un desviado social positivo porque es un héroe fuera de lo común. Se entiende lo que he dicho, ¿verdad? Es un héroe fuera de lo común. Para conocer al Cervantes heroico no hay nada más que leerse las declaraciones que hacen de sus comportamientos mientras él está cautivo en Argel, o que por ejemplo, como saben todos ustedes, cuando van a rescatarles a Rodrigo y a él de Argel y no llega el dinero para los dos, él, que es el hermano mayor, dice, bueno, pues que se rescate a mi hermano menor, que a mí ya se me rescatará. Bueno, pues puede ser que Cervantes sea un fracasado, un frustrado, un animal, no sé. Yo creo que esto solo lo puede hacer una persona que tenga unos valores éticos superiores a todos los demás, ¿no?
Comentaba Javier Gomá que en efecto se han dado estos bandazos. Los bandazos puede que vengan incluso desde antes. En el romanticismo les apetecía muchísimo en el romanticismo que Cervantes fuera un macarra, un camorrista que pega una navajada y que sale huyendo y toda esta historia. Yo creo que la historia de Cervantes es diferente. La historia de Cervantes debe construirse fundamentalmente por medio de los documentos que ha dejado Cervantes. Los documentos que ha dejado Cervantes son cerca de 200 y en folios unos 2000 aproximadamente. Desde hace un mes, toda esta documentación de Cervantes que se conserva en los archivos del Estado, no en los archivos municipales o en otros, sino en los archivos del Estado, son las cosas que tiene España. Los documentos de Cervantes que se conservan en los archivos del Estado están subidos a una plataforma que ha montado Google de aquella manera. Hay que tener todo y allí se han juntado churras con merinas, hay un follón de documentación enorme, pero se puede consultar todos los autógrafos, todas las cuentas, todo lo que escribió Cervantes que se conserva en los archivos del Estado está ahí. Ese es el Cervantes hombre histórico, que por cierto ahora en agosto se inaugurará una gran